El escenario de un enfrentamiento sin precedentes con miles de soldados decididos a luchar por su control. Momento histórico, nadie esperaba esto de Israel, la guerra comienza de nuevo mayor. Golpe a Rusia en un giro sorprendente de los acontecimientos. Israel ha lanzado un ataque militar contra Rusia marcando el inicio de una nueva guerra que nadie esperaba. Los expertos se encuentran desconcertados por este inesperado enfrentamiento entre dos países que no tenían tensiones previas. El ataque israelí ha sido devastador, desmantelando las defensas de Rusia en un ingenioso golpe estratégico a pesar de contar con un ejército mucho más pequeño en comparación con Rusia. Israel ha demostrado su capacidad para sorprender al mundo una vez más. El país ha utilizado tecnología de vanguardia y tácticas de guerrilla altamente efectivas para neutralizar a las fuerzas rusas y tomar ventaja en el enfrentamiento. La guerra ha suscitado una gran atención internacional debido a la importancia geopolítica de ambas naciones involucradas. Mientras que Rusia es una de las principales potencias mundiales, Israel ha sido durante mucho tiempo una nación clave en el conflicto de Oriente Medio. La sorprendente agresión israelí ha puesto en jaque las dinámicas de poder establecidas en la región y ha dejado a muchos perplejos sobre las implicancias políticas y militares que este enfrentamiento traerá consigo a medida que las noticias sobre la guerra entre Israel y Rusia se difunden. Los países del mundo se encuentran en estado de alerta máxima. La comunidad internacional teme que este conflicto pueda desencadenar una escalada de violencia en una región ya volátil y generar repercusiones en todo el mundo. En el momento histórico actual, nadie esperaba que Israel lanzara un ataque devastador contra Rusia. Este conflicto amenaza con cambiar el equilibrio de poder en la región y dejará una marca indeleble en la historia. La guerra entre ambos países ha comenzado y solo el tiempo dirá cómo se desarrollará y cuál será el desenlace de tan inesperado enfrentamiento. El reinado autoritario de Putin, cuando las fuerzas ucranianas finalmente lograron derrocar al líder ruso. La guerra entre Ucrania y Rusia alcanzó un punto crítico nunca antes visto cuando un audaz ataque sorpresa culminó con la toma del Kremlin y la destitución de Putin. Durante años Ucrania había luchado por su independencia y su derecho a tomar decisiones sin la influencia rusa. Las tensiones se intensificaron gradualmente hasta que finalmente estallaron en un conflicto militar a gran escala. Ambos países habían sufrido enormes bajas y daños materiales, pero ninguna de las partes estaba dispuesta a acceder. Parecía que la guerra estaba lejos de terminar. Sin embargo, un grupo de valientes soldados ucranianos liderados por un carismático y astuto comandante lograron infiltrarse en las defensas del Kremlin en un asalto audaz y meticulosamente planificado. Sorprendidos y superados en número, las fuerzas de Putin fueron rápidamente derrotadas y obligadas a rendirse. La noticia de la caída del Kremlin se extendió rápidamente por las calles de Rusia y un sentimiento generalizado de asombro y pánico se apoderó de la población. Mientras tanto, en Ucrania la noticia de la victoria fue recibida con júbilo y celebración en todo el país. El derrocamiento de Putin y la toma del Kremlin marcaron un hito histórico no solo para Ucrania sino también para la región en su conjunto. Putin, quien durante mucho tiempo había sido visto como un líder dictatorial, finalmente había sido destituido, llevando consigo el fin de una era en Rusia. Las repercusiones de este evento sorprendieron a todo el mundo. Sin Putin en el poder, Rusia se encontró en un estado de caos y confusión. La economía se resintió y la incertidumbre política se apoderó del país. La comunidad internacional también estaba preocupada por lo que podría seguir después de la caída de Putin y cómo esto podría afectar la estabilidad regional. En resumen, el golpe a Putin marcó un momento histórico en la guerra entre Ucrania y Rusia. La caída del Kremlin llevó a la destitución de Putin, generando caos en Rusia y pánico en el Kremlin. El futuro de la región quedaba en el aire mientras todos esperaban ver qué se avecinaba después del fin del reinado autoritario de Putin. Dramático final para Putin. Un gran contingente de soldados rusos se rinde cerca de Bajut. La guerra entre Ucrania y Rusia ha generado innumerables tragedias y pérdidas humanas desde su inicio en 2014. Sin embargo, en una sorprendente vuelta de los acontecimientos, un gran contingente de soldados rusos se ha rendido recientemente cerca de Bajut, marcando un dramático final en la lucha entre estas dos naciones durante años.
Ucrania ha defendido su territorio de las fuerzas rusas invasoras, resistiendo valientemente a pesar de las dificultades y la inferioridad numérica y militar. Sin embargo, la rendición de este gran contingente de soldados rusos parece indicar que la marea está cambiando a favor de Ucrania. La rendición ocurrió cerca de la ciudad de Bejhámet, donde los soldados ucranianos habían estado librando una batalla feroz contra las tropas rusas. La noticia de esta gran rendición ha provocado un alivio inmenso en el país, ya que representa una significativa victoria para Ucrania y su lucha por la independencia. Si bien aún no se conocen todos los detalles, los informes preliminares sugieren que fue gracias a un esfuerzo conjunto de las fuerzas ucranianas y la intervención de la comunidad internacional que se logró convencer a este contingente de soldados rusos de rendirse. Este hecho demuestra el poder de la diplomacia y la unidad en momentos de conflicto. Se espera que esta rendición impacte significativamente en el desarrollo de la guerra, debilitando la posición de Rusia y fortaleciendo la determinación ucraniana. Este hito histórico podría llevar a un eventual fin de la guerra, ofreciendo una esperanza renovada para una resolución pacífica y el restablecimiento de la paz en la región. En conclusión, la rendición de este gran contingente de soldados rusos cerca de Bejhámet representa un dramático final para Putin y sus fuerzas armadas. Esta sorprendente noticia brinda esperanza y refuerza la determinación de Ucrania en su lucha por la independencia y la paz, aunque la guerra aún continúa. Este momento señala un posible punto de inflexión en el conflicto, ofreciendo una nueva oportunidad para el diálogo y la resolución pacífica. Gran victoria en Bamut. Los rusos indefensos están rindiendo uno por uno. El peor día de Putin. Bejhámet, una pequeña ciudad de Ucrania, ha sido testigo de una gran victoria en medio del conflicto entre Ucrania y Rusia. El avance del ejército ucraniano ha debilitado profundamente las fuerzas rusas, llevándolas a rendirse uno por uno. Este hecho se ha convertido en un golpe significativo para el presidente ruso Vladimir Putin. Durante meses el conflicto ha dejado un rastro de destrucción y sufrimiento en ambos lados. Sin embargo, el ejército ucraniano ha logrado una increíble muestra de resistencia y determinación en Bamut. El día comenzó con un feroz enfrentamiento entre ambos bandos, pero para sorpresa de los rusos, las tropas ucranianas demostraron una valentía inquebrantable. Las tácticas estratégicas implementadas por las fuerzas ucranianas, su agilidad y su fuerza moral han debilitado severamente al ejército invasor. Uno por uno los rusos están rindiendo ante la superioridad ucraniana. El avance en Bejhámet ha dejado a los rusos sin salida, sin recursos y sin esperanza. Tal fue el impacto de esta victoria que incluso el propio Putin ha admitido públicamente que este es uno de los peores días de su mandato. El presidente ruso se ha enfrentado a una derrota catastrófica en Bejhámet y esto ha minado su credibilidad y poderío militar. Esta gran victoria en Bejhámet no solo marca un hito en el conflicto ucraniano-ruso, sino que también ha levantado la moral del pueblo ucraniano. La resistencia y la determinación que han mostrado las Fuerzas Armadas de Ucrania han demostrado al mundo que están dispuestos a luchar hasta el final por su soberanía y libertad. A medida que la guerra continúa, es esencial seguir destacando los acontecimientos que dan forma a este conflicto. La gran victoria en Bamut representa un rayo de esperanza para el pueblo ucraniano y actúa como un recordatorio de que la lucha por la libertad nunca debe subestimarse. Alerta roja en Rusia. Ataque devastador al cuartel principal de Kadyrov. Increíble desenlace. En un giro inesperado de los acontecimientos, se ha producido un ataque sin precedentes al cuartel general del líder checheno Ramzan Kadyrov, situado en Grozny, Rusia. Este sorpresivo acto terrorista ha dejado a los ciudadanos y al mundo entero atónitos mientras las autoridades rusas luchan por contener la situación. Las primeras informaciones indican que un grupo bien organizado de insurgentes aún no identificados logró infiltrarse en el cuartel principal de Kadyrov. Utilizando tácticas sofisticadas y eficientes, lograron evadir la seguridad y desactivar las defensas del edificio. Testigos presenciales afirman que se escucharon explosiones y disparos intensos mientras el lugar se sumergía en caos y desesperación. El ataque ha dejado un balance escalofriante con decenas de muertos y heridos. Las imágenes dantescas que llegan desde el epicentro de la tragedia muestran
Edificios en ruinas, humo negro y personas aterrorizadas que huyen a toda prisa. Los equipos de emergencia y las fuerzas de seguridad están desbordados intentando llevar a cabo labores de rescate y contención en medio del caos reinante. La situación en el país vecino Ucrania se ha vuelto aún más tensa tras este dramático evento, aunque hasta el momento no se ha confirmado ninguna relación directa entre esta ofensiva y el conflicto entre ambos países. Varios analistas señalan que este ataque podría ser una respuesta al apoyo de Rusia al